El caos ha llegado a la cartera de Putin y ahora las calles de Hungría se han convertido en el frente. Decenas de miles marchan contra lo que llaman un régimen de traición, gritando una frase que cala hondo en el silencio de Europa: «Rusos, váyanse a casa». Esta repentina erupción se produjo justo después de que un fallo de un tribunal europeo enviara ondas de choque por todo el continente. Sabotear la infraestructura energética rusa no es un delito, sino un acto de autodefensa. Ese fallo no solo cambió la ley, redibujó el mapa de la guerra energética de Europa. Porque por primera vez, atacar el oleoducto Druzhba, la última arteria petrolera importante de Rusia hacia Europa, se ha vuelto legalmente defendible. Y esa única sentencia está sacudiendo los cimientos del imperio de Putin y del hombre que durante mucho tiempo ha servido como su aliado más ruidoso dentro de la Unión Europea. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El fallo ha desatado el pánico en Budapest. En cuestión de horas, Orbán recurrió a la televisión nacional, calificándolo de amenaza terrorista contra Europa. Pero para las multitudes fuera de su parlamento, esto no es terrorismo, es liberación. Las calles de Hungría se llenaron de ciudadanos que exigían el fin de la influencia rusa y el fin del largo enredo de Orbán con el Kremlin. Para un líder que construyó su carrera oponiéndose a Bruselas y abrazando a Moscú, los cánticos de «rusos, váyanse a casa» son más que una protesta. Son una advertencia de que su tiempo podría estar acabándose. Orbán se ha presentado durante mucho tiempo como el disidente desafiante de la UE, el que dice no cuando el resto de Europa dice sí. En su último discurso, acusó al bloque de arrastrar al continente a la guerra, diciendo: «Bruselas decidió ir a la guerra. 4 países beligerantes ya han formado una alianza de guerra». Lo llaman coalición de los dispuestos. Están dispuestos a enviar a otros a morir. Este discurso no fue solo desafío, fue desesperación. Mientras Orbán repite el lenguaje de paz de Moscú, la economía de Hungría y su control político se están desmoronando bajo el peso de la corrupción, la inflación y el aislamiento. Durante años, Orbán ha utilizado el poder de veto de Hungría para bloquear decisiones de la UE, desde detener las entregas de armas a Ucrania hasta sancionar a Moscú o admitir a Kiev en la Unión Europea. Se ha negado a cortar el gas ruso o a dejar de comprar petróleo ruso, enviando miles de millones al tesoro de Putin, incluso después de que las bombas rusas arrasaran ciudades ucranianas. Y ha ido más lejos de lo que la mayoría de los líderes europeos se atrevieron. En repetidas ocasiones, Orbán culpó a Ucrania por la invasión rusa. La respuesta de la Unión Europea fue mordaz. Los funcionarios compararon su lógica con culpar a los húngaros por la invasión soviética de 1956, una frase que tocó una fibra sensible en un país que todavía sangra por ese recuerdo. Porque el 23 de octubre no es solo una fecha en el calendario, es el aniversario de la propia rebelión de Hungría contra el dominio soviético. Y no es casualidad que la reciente manifestación anti-Orbán se celebrara exactamente ese día. El levantamiento de 1956 comenzó con estudiantes y trabajadores marchando por Budapest, exigiendo libertad, la retirada de las tropas soviéticas y el fin del gobierno de partido único. Durante unos breves días, Hungría probó la libertad. El líder reformista Imre Nagy regresó como primer ministro, abolió la policía secreta, prometió elecciones libres y declaró la neutralidad de Hungría, sacando al país del Pacto de Varsovia, liderado por los soviéticos. Para Moscú, este fue un acto de rebelión imperdonable. El 4 de noviembre de 1956, tanques soviéticos entraron en Budapest. 200.000 soldados aplastaron el levantamiento. Más de 3.000 húngaros fueron asesinados. Nagy fue arrestado, ejecutado y reemplazado por un régimen títere. 200.000 más huyeron al exilio. El mensaje a Europa del Este fue claro: la libertad no sería tolerada. Por eso, casi 70 años después, los cánticos que resuenan en Budapest, «Rusos, váyanse a casa», tienen tanto poder. Para muchos húngaros, la alianza de Orbán con Moscú se siente como si la historia se repitiera. Y liderando esta nueva ola de resistencia está Péter Magyar, un exinitiado convertido en disidente. Abogado y antes leal al partido gobernante, Magyar rompió filas y se convirtió en la voz de un movimiento que ahora amenaza con derrocar el gobierno de Orbán. Sus mítines han atraído a cientos de miles, unificados por la ira por la corrupción, la caída de los salarios y lo que llaman la servidumbre extranjera de Hungría a Moscú. En el mitin de octubre, el discurso de Magyar evocó el mismo desafío que en 1956. Húngaros que dieron su vida por su patria y libertad. Nosotros que en este día estamos reunidos aquí en la Plaza de los Héroes, este destino es ahora nuestro. Para ser dignos herederos de los héroes de 1956, debemos permanecer unidos y reunificar esta nación. Para Orbán, esto no fue solo oposición,
fue profecía, porque el mismo simbolismo que utilizó para legitimar su poder ahora está siendo reclamado para desmantelarlo. Pero las protestas son solo una faceta de la crisis de Orbán. El otro es la energía, y ahí es donde detonó la nueva sentencia judicial. Hungría sigue siendo uno de los últimos países de la UE todavía dependientes del petróleo ruso, pagando decenas de miles de millones a Moscú desde que comenzó la guerra. Cada vez que se le pregunta, la respuesta de Orbán es la misma: la geografía. Hungría es un país sin litoral, dice. Solo tenemos oleoductos, así que tenemos que comprar petróleo a los rusos. Pero esa excusa ya no es válida, porque la Unión Europea ha ofrecido a Hungría múltiples rutas para reemplazar el suministro ruso, más notablemente a través de Croacia, a precios similares y menores costos de transporte. La Comisión Europea incluso garantizó una capacidad de reemplazo total. Sin embargo, Orbán se negó, aferrándose a la línea de vida de Moscú. Ahora, nuevas sanciones estadounidenses amenazan con hacer catastrófica esa decisión. Hungría se enfrenta a sanciones secundarias si sigue comprando crudo ruso. El gobierno de Orbán ya está presionando a Washington en busca de exenciones con la esperanza de convencer a los funcionarios estadounidenses de que Hungría merece un trato especial. Pero incluso los diplomáticos estadounidenses están señalando que la paciencia se está agotando. El embajador de los Estados Unidos ante la OTAN dijo esta semana: Hungría, a diferencia de muchos de sus vecinos, no ha tomado ninguna medida activa para desvincularse del petróleo y el gas rusos. Es muy probable que ese oleoducto sea cerrado en los próximos años, y esa advertencia no es hipotética, porque incluso si Hungría quisiera seguir comprando petróleo ruso, pronto podría no ser capaz de hacerlo. La clave reside en el oleoducto Druzhba, el mismo que ahora está bajo escrutinio legal. Para entender por qué esto es tan explosivo, tenemos que retroceder a 2022, cuando alguien cuya identidad aún no está confirmada voló los oleoductos Nord Stream 1 y 2 que transportaban gas ruso a Alemania. El mes pasado, los fiscales alemanes emitieron una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano que vivía en Polonia, alegando que formaba parte de un equipo de 7 personas detrás del sabotaje. Berlín solicitó su extradición, pero los tribunales de Polonia se negaron, y su razonamiento lo cambió todo. El juez polaco dictaminó que si el acto era parte de una operación militar de Ucrania contra Rusia, entonces no era un delito, sino defensa propia. En palabras del propio juez, si fue Ucrania y sus fuerzas especiales las que organizaron una misión armada para destruir los oleoductos del enemigo, entonces esas acciones no fueron ilegales. Por el contrario, fueron justificadas, racionales y justas. El tribunal no declaró al sospechoso culpable de llevar a cabo el ataque. Declaró que, even if he had, it would have been lawful under wartime conditions. Polish prosecutors accepted the decision and declined to appeal. El viceprimer ministro de Polonia, Radosław Sikorski, lo explicó sin rodeos. Cuando un agresor extranjero está bombardeando su país, usted puede contraatacar legítimamente saboteando la capacidad del agresor para financiar la guerra. Se llama defensa propia. Sus palabras se hicieron virales en toda Europa, y en una entrevista posterior, no se detuvo ahí. Putin pensó que tomaría Kiev en 3 días. Ya ha perdido 1 millón de muertos y heridos. Rusia ha perdido todas las guerras coloniales que ha librado: la guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa, Afganistán y la Guerra Fría. En todos los casos, las reformas solo llegaron después de una guerra perdida. Perder esta sería bueno no solo para Ucrania, sino también para Rusia. Luego, el primer ministro de Polonia añadió una frase que podría definir todo este capítulo de la historia moderna de Europa. El problema con Nord Stream no es que haya sido volado. El problema es que fue construido. Esa declaración capturó una visión europea emergente. La infraestructura energética de Rusia es un blanco legítimo, lo que nos trae de vuelta a Hungría y el oleoducto Druzhba, extendiéndose desde Bielorrusia a través de Ucrania hasta Eslovaquia y Hungría, sigue siendo una de las pocas arterias restantes de Putin hacia Europa. Para el Kremlin, no es solo infraestructura, es supervivencia. A pesar de las sanciones, Rusia todavía gana miles de millones anualmente del petróleo que fluye a través de Druzhba. Ucrania se ha resistido hasta ahora a cortarlo, por temor a la reacción de los estados de la Unión Europea. Cada intento de Bruselas de autorizar un cierre ha sido bloqueado por el veto de Hungría. Ahora, ese escudo puede estar resquebrajándose, porque bajo la lógica del fallo del Tribunal de Polonia, Ucrania u operativos aliados podrían atacar legalmente secciones de propiedad rusa de ese oleoducto, y esa posibilidad aterroriza a Budapest.
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría arremetió rápidamente en línea después del veredicto de Polonia, escribiendo: escandaloso. Según Polonia, si no te gusta la infraestructura de Europa, puedes simplemente volarla. Con esto permiten ataques terroristas en Europa. Polonia no solo ha liberado, sino que está celebrando un ataque terrorista. Su indignación podría sonar justa, but to many Europeans, it rings hollow. Porque as critics point out, if Hungary's government truly opposed terrorism, perhaps its prime minister shouldn't be shaking hands with one in the Kremlin. La verdad es más simple. La economía de Hungría depende del petróleo ruso, and this new legal reality makes that dependence a direct liability. Para aclarar, the Polish court didn't grant permission to blow up anything. It recognized a legal principle that a nation under attack has the right to disrupt its aggressor's ability to wage war. El ataque a Nord Stream took place in aguas internacionales, no en suelo de la UE. And while no court has proven who carried it out, the logic remains. Russia cannot expect Europe to protect the very systems funding its missiles and drones. Why, that's the moral crux of this story. Durante 2 años, Rusia ha bombardeado hospitales, escuelas y bloques de apartamentos ucranianos. We've seen footage of kindergartens reduced to rubble. Under such conditions, Ukraine's sabotage of Russian war assets isn't terrorism, it's survival. That reasoning now carries the weight of European law. For Orbán, this verdict strikes politically and personally. El oleoducto Druzhba, su lifeline a Moscú, ahora lleva riesgo en lugar de ventaja. Los manifestantes filling Budapest squares know it too. They see a leader clinging to an empire that no longer exists, defending a partner the world has condemned. Why, with Hungary's elections just 6 months away, those chants of Russians go home could soon become the sound of a government collapsing under its own contradictions. As Europe's courts redefine the rules of war, and as Hungary's citizens reclaim the memory of their own uprising, one question now looms over Budapest. Will Viktor Orbán go down defending Putin's oil, or will Hungary finally reclaim its independence for the second time in 70 years?